La palabra en la niebla. Conversaciones sobre cultura literaria. Muy buenos días, bienvenidos a su programa literario de confianza, La Palabra en la Niebla, conversaciones sobre cultura literaria. Los saludamos desde la ciudad de Jalapa, Veracruz. Mi nombre es Alejandro Solano. Saludo con mucho gusto a Manuel Escobar, quien nos ayuda en estos asuntos técnicos y que hace posible que nosotros podamos oírnos adecuadamente. Hoy vamos a tener un programazo porque tenemos de invitado nada más y nada menos que a Juan Pablo Rojas Texon. ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Qué tal, Alejandro? Es un gusto saludarte y es un gusto saludarte a ti también, Manuel, aquí en los controles. Muy agradecido por estar aquí en esta transmisión de La Palabra en la Niebla. Pues estamos aquí listos para conversar en este rico programa cultural. Muchas gracias, gracias por haber aceptado la invitación, por venir a darte tu vuelta al Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias. Les presento rápidamente a Juan Pablo. Él es narrador y ensayista, estudió la licenciatura y la maestría en filosofía aquí en la Universidad Veracruzana y también estudió creación literaria en la Escuela de Escritores de Veracruz. Asimismo, cuenta con estudios de latín por la Universidad Pontificia de México. Fue beneficiario del programa de estímulo a la creación y el desarrollo artístico PECDA de Veracruz, dentro de la categoría Jóvenes Creadores en las disciplinas de cuento y ensayo. En 2006 obtuvo el Premio Nacional de Cuento Beatriz Espejo y en 2019 fue finalista del 6º Premio Éndira de Cuento Corto. Dentro de la Facultad de Letras Españolas realiza investigaciones alrededor de la literatura negra y de la literatura de terror y actualmente funge como director de la Facultad de Letras Españolas de la Universidad Veracruzana. Me gustaría comenzar precisamente por tu trayectoria como creador. ¿Alrededor de qué son tus cuentos? ¿Qué tomas como inspiración? ¿De dónde vienen tus creaciones? El punto de partida generalmente son las experiencias personales. Yo creo que son los detonantes que nos motivan a escribir. Particularmente el detonante fue un viaje que realicé a Europa. Antes había escrito algunas cosas, pero creo que más por encargo que por motivación. Y regresando de ese viaje, tuve la necesidad de escribir una novela, o lo que yo pensé que era una novela en ese momento, una novela breve, ¿no? Sobre dos enamorados de países distintos, un empresario, una mujer más liberal, que tienen un encuentro por allí en una isla del Mediterráneo. La concluí, me gustó, se la compartí a distintos amigos, me dieron su punto de vista por allí. Yo diría que ese fue un detonante muy, muy importante para mi trayectoria como creador, ¿no? Ya después, a partir de esa inquietud que me surgió en este viaje, vi que se ofrecía un diplomado de creación literaria en la entonces Escuela de Escritores de Veracruz, que no es la SOGEM, que ahora tiene sede en Jalapa desde hace muchos años. Sí. Fue una escuela muy anterior que estaba, digamos que estaba dirigida por el ya finado maestro Francisco Morosini, que fue el creador, por cierto, del himno a Veracruz. Oh. Entonces había profesores muy, muy, muy buenos. Estaba Lorenzo León, estaba la doctora Guadalupe Flores. Ese fue mi primer contacto con ella, que es ella profesora titular de la Facultad de Letras Españolas. Y evidentemente el formar parte de esa escuela cambió mi visión en torno a la literatura. A mí me gustaba leer narrativa, me gustaba leer poesía, pero no lo hacía con la visión que allí me proporcionaron los distintos profesores y las profesoras. Obviamente mi abanico literario se hizo muy, muy grande, todo el horizonte narrativo, el horizonte poético, ensayístico. Realmente creo que disfruté mucho ese tiempo en la escuela. Obviamente los ejercicios de creación literaria me desarrollaron habilidades, me dieron muchos elementos para escribir. Y fue allí que creé o que redacté el primer borrador de lo que iba a ser el cuento que me dio
lugar en el cuento, en el premio de Beatriz Espejo, y que tiene que ver con una historia de un idilio que se suscita entre dos pensadores del siglo pasado, que fueron Martin Heidegger y Hannah Arendt, ¿no? Oh. Entonces, obviamente mi cuento va más relacionado con el idilio, ese es como ese primer cuento que escribí ya de manera más consciente, más formal. Recupera algunas cuestiones filosóficas, pero sobre todo de manera conceptual, pero en sí lo que yo quiero contar pues, es una historia de amor. Y lo que intenté como ejercicio literario en ese primer momento fue el final con una vuelta de tuerca, ¿no? Es decir, intentar trabajar esos dos hilos narrativos de los que nos habla Piglia, por ejemplo, pero que obviamente están presentes en muchos autores previos, donde uno está concentrado en la superficie de la historia, pero hay algo detrás que está sucediendo y es lo que aparece al final. Entonces intenté ese ejercicio y bueno, pues me atreví a mandarlo a un concurso y pues resultó ganador, ¿no? Yo realmente no lo podía creer, pero pues por supuesto que disfruté mucho esa primera experiencia. ¿Cómo tomé esa primera experiencia? Más que como un logro, más que como un premio, que yo sintiera sensaciones de grandeza, fue más bien el tomarlo como una señal de que era un posible camino en el cual yo podría adentrarme para obtener otras cosas, ¿no? Positivas en el ámbito de la creación. Claro, es muy interesante y muy importante lo que nos cuentas, porque de repente pensamos que el creador llega con la inspiración y las cosas van saliendo solas, ¿no? Pero se trata de mucho trabajo y de mucho estudio, ¿no? A mí me pasó algo parecido. Al principio, como yo no me he dedicado de manera profesional a la creación literaria, realmente es una vocación que yo percibo, pero a la vocación también hay que estimularla. Entonces sí me ha pasado experimentar estos procesos de inspiración, pero si uno deja pasar el tiempo para que lleguen estos periodos, pueden pasar 5 o 7 años. O sea, las musas sí bajan, pero tardan mucho en bajar. Sí. Entonces decía Gabriel García Márquez, si no me equivoco, que la inspiración resulta a base de disciplina. Uno se sienta diariamente, se fija un horario, ya los horarios van a depender de cada autor, con base en sus necesidades, con base en sus estilos, pero por poner un ejemplo, te sientas de 9 de la mañana a 2 o 3 de la tarde, y a base de pensar y a base de enfrentarte con la hoja en blanco, con el monitor, a base de levantarte, de ir a revisar textos para inspirarte, entonces va llegando la inspiración, pero es producto de la disciplina. Es cierto, a veces uno puede ponerse delante del monitor o de la hoja en blanco, como cada quien lo acostumbre, y hay días muy productivos. Claro, esos días productivos podrían no pasar de una hoja, ¿no? De una cuartilla que después hay que revisar. Pero queda bien, o uno queda satisfecho con ello. Sí. Hay días donde uno logra un párrafo y con ese párrafo se siente victorioso. Hay días que salen ideas sueltas que uno cree que va a ocupar más adelante, pero podría no ser así. Y hay días donde no pasa nada. O sea, realmente uno puede estar 4 o 5 horas intentando construir algo que a uno lo satisfaga y no ser productivo, ¿no? Sí. Entonces, este proceso de la creación es variable dependiendo de la persona, dependiendo de las manías, de los rituales que cada persona tenga, cada creador, pero no es fácil, nunca es fácil. De hecho, cuando uno está en este asunto de la creación literaria, de la escritura creativa, pues es común que leas de pronto textos relacionados con los testimonios de otros escritores, de otras escritoras, y por lo general no es fácil. A mí me sorprendió leer un testimonio de Stephen King, donde dice que él en promedio escribe 7 hojas diarias. Órale. Ese es un récord. Sí, ¿no? Es un récord. Después creo que lo escuché con Bernardo Esquinca, porque obviamente como escritor de literatura weird, de la weird fiction,
pues hace referencias de pronto a Stephen King, es uno de sus lecturas referenciales, y de pronto parece que él lo consigue también. No, yo nunca he podido escribir 7 hojas en un día, por ejemplo. Una sentada. No, de ningún tipo, ni siquiera de borrador, ni siquiera de ideas sueltas. Ajá. Hay un autor, Katsuo Ishiguro, si no me equivoco, él promociona un método o creó un método al que le llamó Splash, que significa disponer de una hoja, una pluma, tener aquí tu cronómetro, activarlo y durante 5 minutos escribir todas las palabras y frases que se te vengan a la mente, por absurdas o ridículas que parezcan en ese momento. 5 minutos, pero sin parar. La idea es forzarte a no detenerte. Y 5 minutos después te detienes y con eso tienes que construir la historia que ya tenías pensado contar, porque él dice que si salen esas ideas en ese momento es lo que tú tienes para construir tu edificio literario. Entonces no las vas a poner en el orden que te salieron, pero que en algún momento por algo están allí, ¿no? Y entonces se hace el proceso de depuración. Es un mundo realmente el de la creación literaria. Sí. En el imaginario colectivo se piensa que, por ejemplo, para ser escritor debes estudiar letras, pero es bien sabido que los escritores llegan de todos lados, que muchas veces la carrera no tiene nada que ver. Y esta es una muestra, ¿no? Tú estudiaste filosofía. ¿Qué se necesita para ser un creador? No solo en cuanto a estudios, sino en cuanto a la persona, al individuo que quiere empezar a escribir. Yo creo en efecto que para ser escritor no se necesita pertenecer a ninguna disciplina en particular. Es más, ni siquiera hace falta una carrera, que no es lo mismo a no deber contar con una cultura previa. Mario Vargas Llosa es abogado, si no me equivoco. Carlos Fuentes también. Carlos Fuentes. Hay ingenieros que se han convertido en muy buenos escritores, ¿no? En ese sentido creo que de lo que se trata es de tener una sensibilidad muy particular y, como en todo, una vocación. Uno puede decir yo quiero ser astronauta, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser escritor, pero al final, independientemente de las circunstancias que a veces pueden llegar a ser determinantes para que uno sea tal cosa u otra, la vocación es fundamental. Y creo que un indicio de vocación es el no saber por qué estás haciendo lo que haces. Porque pudiendo ser médico y hacerme de una carrera profesionalmente exitosa, yo quiero ser escritor. Y además descubrí que tengo muchas habilidades para ser un buen médico, pero yo prefiero escribir. Ese creo que es un buen indicio para determinar lo que es una vocación. No saber exactamente por qué estás ahí, pero tener la certeza de que si no lo haces, no vas a estar completo, no vas a estar pleno de algún modo. Claro que en el caso de la escritura creativa, en el caso de la creación literaria, lo que implica ser escritor definitivamente es un modo de vida. Por eso dije que yo no me dedico todavía de manera profesional, aunque en algún momento quisiera hacerlo. Y es que dedicarse de manera profesional, en el sentido más estricto, implica vivir de ello. Y en México, vivir de la literatura no es nada fácil. Podría decir que es casi imposible que una persona viva de sus rentas, entre otras cosas, porque si bien la oferta editorial hoy en día es muy muy grande, y publicar en una editorial hoy es muchísimo más fácil que hace 20 años o 30 años, sigue siendo difícil. Sí. O sea, sigue habiendo reglas, porque además la competencia es mucho más grande. Pero yo creo que lo que mueve todo esto es la vocación y asumirla como un modo de vida, ¿no? ¿Quieres ser escritor? Dedícate a ser escritor. Empieza a escribir, porque si no lo haces, si no tomas la decisión, nunca vas a tener tiempo para escribir. O sea, uno de pronto dice, bueno, puedo ser profesor y quiero vivir del profesorado, de la docencia, porque eso pues me da tal vez un
un sueldo más o menos seguro cada cierto tiempo, pero también quiero escribir. Si tú no te haces el tiempo, si no tomas una decisión, el ser profesor te va a absorber. Te va a absorber. Ajá. O el ser lo que seas te va a absorber y nunca vas a tener tiempo, ¿no? ¿Quieres ser escritor? ¿Tienes algo que contar? ¿Crees que tienes algo que contar? Sí, creo que tengo algo que contar. Pues siéntate y cuéntalo y hazlo de la mejor manera posible, porque ese es otro de los grandes temas de la creación literaria. Uh-huh. No importa tanto qué vas a contar. Puedes hablar acerca de este vaso que tenemos aquí enfrente, del que ya el agua ya casi se va a consumir, y alguien podría decir, yo no podría leer un libro de 200 hojas que trate de un vaso que esté allí en medio de la mesa. Bueno, pero ¿qué tal si la persona que lo cuenta es magistral uh-huh. en su escritura? Entonces no importa tanto el qué como el cómo se va a contar, ¿no? De pronto si nos cuentan el argumento del Quijote, pues podría no ser muy atractivo como argumento, ¿no? En una línea, en 2 líneas, pero ¿cómo lo cuenta Cervantes? Sí, claro. De un modo magistral, ¿no? Y claro, con respecto a su tiempo. Entonces creo que eso es lo que a una persona la hace decidirse por la escritura. El que haya una vocación, una necesidad de contar. A mí me pasó, yo repito, voy escribiendo de manera muy, muy esporádica, cuando me voy haciendo los tiempos, cuando me esfuerzo a hacerlo, pero hubo un momento en el que yo sentía que como ya había escrito algunas cosas, ya había ganado el premio, y de ahí tuve un lapso de, pues como de olvido y apatía. Uh-huh. Cuando caí en la cuenta de esto, dije, yo ya podría haber publicado por lo menos un libro. Y entonces, como en ese momento estaba impartiendo clases en el Seminario Mayor de Jalapa, y para ese momento el Seminario Mayor de Jalapa tenía un convenio con Diario de Jalapa, una página que se publicaba cada domingo, yo pedí un espacio para escribir pequeñas cápsulas etimológicas y unas pequeñas semblanzas de unos autores personalistas, que en filosofía ese es el tema que me interesa. Pero lo hice porque sentí que ese era un paliativo para esa necesidad de escribir que yo tenía en ese momento. Entonces, la clave es la necesidad. De hecho, vocación es una palabra que me gusta mucho. Uh-huh. Vocación viene del latín vocatio, uh-huh. que a su vez viene de vocare, que significa llamar, uh-huh. de ahí el caso vocativo, ¿no? Sí, claro. La persona que llama, o sea, es un llamado la vocación. ¿Que viene de dónde? De lo más interno de uno mismo. No uh-huh. sabe uno bien de dónde. Pues muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa para ir a nuestro primer rollito cultural del día y regresamos a seguir platicando con Juan Pablo Rojas Texon. No se despeguen. ¿Las novelas decimonónicas de algunos escritores se pueden considerar melodramas? Para mi gusto sí, aunque habría que ver también cuáles novelas. Lo que me planteo es si estos melodramas los aprovecharon o desaprovecharon las telenovelas mexicanas, en especial las de Televisa, porque novelas como María, de Jorge Isaacs, o Martín Rivas, de Alberto Blés Gana, han sido adaptadas a formato de telenovela. Sin embargo, la cuestión que me planteo es que al menos las telenovelas mexicanas han desaprovechado esa literatura, ya que en mi opinión, el cine de oro mexicano hizo todo lo contrario. No soy el mayor experto en este tipo de cine, pero sí soy un apasionado, y me parece que este tipo de cine sí logró asimilar la literatura decimonónica. Al menos yo lo observo en películas como María Candelaria o Dos monjes. Ahora bien, lo anterior me lleva a pensar cómo o por qué decayó el cine de oro mexicano, porque creo que todos sabemos que su calidad disminuyó después de este periodo que yo considero que va de 1930 a 1960. De acuerdo con lo que he estudiado, me parece que fue por el abandono del Estado, porque hasta en fechas recientes podemos ver cómo el cine mexicano ha repuntado, lo cual observo en 2 películas como Amores Perros o Güeros, por poner solo 2 ejemplos. De nuevo, no soy experto en cine, por lo que todo se queda en especulaciones. Así que todo lo que he dicho me lleva a esto último. Al menos desde el siglo XIX, para mí la literatura mexicana ha mantenido su calidad. Podría argumentarse
que en ciertas épocas ha sido menor o mayor, o que en el boom latinoamericano se desarrollaron nuestros mejores escritores, como Carlos Fuentes o Juan Rulfo. Pero creo que la literatura mexicana sigue teniendo buena calidad hoy en día, lo cual me lleva a pensar, si la literatura mexicana nunca decayó después de que decayera el cine de oro mexicano, ¿por qué el cine mexicano no se apoyó en la literatura nacional? Pienso que la historia del cine en México hubiera sido diferente si esto hubiera pasado. Aunque también necesita el Estado, quizá la literatura puede sobrevivir más sin este. O la verdad no sé cómo es que desde el siglo XIX se ha producido buena literatura. Tal vez el espectador podrá estar de acuerdo conmigo o no. Pero todos estos planteamientos dan pie a buenas charlas o reflexiones. Y por qué no, hasta para desarrollar una tesis. Regresamos a su programa literario de confianza, La Palabra en la Niebla, conversaciones sobre cultura literaria. Estamos hablando con Juan Pablo Rojas Texon acerca de la creación literaria, de la vocación y del proceso que se lleva para ser escritor. Y hablábamos de la vocación y de cómo funciona. Y me queda en el tintero entonces la pregunta, ¿en qué momento te llegó así el llamado de la escritura? Yo estaba en mis 20s, aproximadamente 22 años, a punto de salir ya de egresar de la licenciatura. Yo fui un lector bastante tardío. A mí de niño nunca me gustó leer. De adolescente no me gustaba leer, a pesar de que yo observaba a mi padre hacerlo. Y a pesar de que había unos cuantos libros en casa de mis padres, nunca me llamó la atención. Recuerdo que mi papá me acercaba libros juveniles, incluso algunos de Walt Disney. Ajá. Y lo que me llamaba la atención eran los dibujos. Los dibujitos. Los dibujos. Ajá. Y a veces intentaba yo calcarlos. Ajá. Pero era lo que me interesaba de la historia, no el contenido en sí. Incluso guardé muchos años, y ahora lamento haberlo perdido, el primer libro que yo tuve, que yo recuerdo haber tenido de niño, uno de esos libros del Reader's Digest, ajá. Mi primer libro del canguro, así se llamaba. Y recuerdo algunas ilustraciones, ahí el texto era mínimo, eran 12 líneas de texto e ilustraciones. Pero no era algo que yo hubiera pensado. Ser escritor creo que me era algo completamente ajeno de niño, de adolescente. Recuerdo a mi profesor de literatura en el bachillerato. También tuve buenos profesores de español en la secundaria. Nos acercaron algunos textos, pero no era algo que a mí me llenara. Yo quería otras cosas, ¿no? Me llamaba más la atención el deporte. Cosa curiosa que haya yo elegido filosofía, estudiar filosofía, porque allí las lecturas, como de hecho en las carreras de humanidades, pues la lectura es el pan de cada día. Sí. Entonces, de pronto me empezó a llamar la atención algunas lecturas que nos daban durante la carrera, los temas que trataban, ¿no? Claro, allí los textos de manera ensayística, pero siempre los profesores no faltaron los que nos decían, tienen que complementar estos textos densos con narrativa, con poesía. Entonces estuvo ahí la recomendación. Uno como estudiante de pronto se empieza a compenetrar. Mientras más te adentras en la carrera, pues obviamente hay una mayor percepción sobre la misma. Y entonces empecé un poco a leer a Homero, porque lo mencionaban constantemente en literatura antigua. Digo, bueno, ¿quién es este tal Homero? Que seguramente me hablaron de él en la prepa, seguramente me hablaron de él en la secundaria, pero ya en ese momento no lo recordaba honestamente. ¿Quién es este tal Hesíodo? Ajá. Los trágicos. Y empecé a acercarme, ¿no? Con mucha inocencia, con más curiosidad que afanes de analizar, ¿no? Solo quería saber qué contaban, ¿no? Sabía yo de la guerra de Troya, pero de una tal Helena, de un tal Aquiles, pero nada más. Entonces creo que todo eso se fue fusionando con los contenidos filosóficos para, supongo que despertar en mí algo que estaba allí dormido. Repito, después ya finalizar, en el último semestre de la carrera tengo esta oportunidad de hacer un viaje y no sé, algo se activa, ¿no? Regreso y me pongo a escribir. Y a partir de ese momento no he dejado de escribir,
pero no lo he hecho de manera continua como quisiera. Entonces a mí me llega en esa época como a los 22, pero he dejado largos periodos sin ejercitar el arte, ¿no?, de la escritura. Claro. Vamos a pasar un poquito a tu formación. ¿Cómo se relacionaría, por ejemplo, la filosofía, todo lo que nos estás contando, con la literatura y con la creación literaria? Porque en el cuento que ganó el concurso, tomas a los personajes de la filosofía, los conviertes en personajes literarios, pero también nos comentas que sus ideas filosóficas están ahí detrás, rebotando, dialogando. ¿Cómo funciona este asunto de relacionar la filosofía con la literatura? Yo creo que es una hermandad casi nativa. La filosofía como tal es un producto del pensamiento. La literatura, como yo la he venido entendiendo, es producto de una tradición que inicia con la oralidad, por supuesto. Pero yo creo que la literatura lo que nos comparte a través de la narrativa, a través de la poesía, a través del ensayo, de sus distintas manifestaciones, tiene que ver con la condición humana. Uh-huh. Solo que su modo de contárnoslo es muy distinto a cómo lo hace un filósofo, la filosofía. Porque creo que la filosofía, al menos la filosofía occidental, desde que es concebida como tal, ¿no?, a partir de los griegos, siglo VII, más o menos antes de Cristo, ha tenido aspiraciones científicas, ha intentado ser universal. Pero el objetivo de la filosofía es la condición humana también, ¿no? El mundo como tal, uh-huh, con todo lo que lo integra, y la condición humana es un integrante fundamental. Entonces creo que eso las hermana. Yo, en cuanto a pensamiento, creo que yo me quedo con la filosofía. Intento cada vez aterrizarlo más en mi persona, es muy difícil. Sí. Tener un modo de vida acorde a una actitud filosófica, estoica, por ejemplo, epicúrea en el sentido griego de la palabra, ¿no? Uh-huh. No tan hedonista en el sentido contemporáneo, sino el virtuosismo que proponía Epicuro. Eso es muy complicado. No es imposible, pero sí es muy complicado. A medida que uno crece en edad, también como por un acto biológico, uno va teniendo choques mentales donde uh-huh, uno intenta ajustar ciertas conductas, pero creo que es muy paulatino. Entonces, en términos de contenido, a mí la filosofía me ha aportado mucho. Sin embargo, quizás porque quiero pensar que tengo un espíritu más artístico que abstracto, uh-huh, aunque claro que hay mucho de abstracción en el arte, me quedo con la literatura como medio de comunicación. Uh-huh. Me gusta más comunicar ideas, experiencias, a partir de este intento artístico, estético, que nos propone la literatura, más allá de la densidad conceptual que propone la filosofía. Al menos en sus modos tradicionales, todavía hay, obviamente, filósofos de talla universal, filósofas, que construyen estos edificios filosóficos a partir de conceptos muy densos. No sé, estoy pensando en algunos filósofos clásicos de la modernidad, como Kant, como uh-huh, Hegel, el mismo Kierkegaard, ¿no?, que cuando nos cuentan su teoría ya digerida, uno dice, oye, esto es muy atractivo. Sí, qué bonito. Es muy padre, ¿no? A mí me gusta Kierkegaard, pero vas a leer a Kierkegaard, ajá, no sé, el concepto de la angustia, y no es tan sencillo en realidad, ¿no? Al menos no es tan sencillo abrirse paso entre esos conceptos. Ya no pensemos en pensadores como Husserl, ¿no?, la ajá, fenomenología, y otros más. Entonces, ese ejercicio mental a mí me gusta. Creo que nos ensancha mucho el horizonte personal, pero yo me siento mucho más cómodo transmitiendo ideas a través de la literatura. Entonces creo que yo ahí encuentro un nexo en términos tanto de contenido como en términos formales, ¿no?, como en términos de estructura. Uh-huh. Pero definitivamente esta noción, esta estrechez, esta hermandad, fraternidad, o sororidad, si hablamos del género de las palabras, ¿no? Uh-huh. Literatura, filosofía, son femeninas.
creo que es milenario, ¿eh? O sea, esto es de antaño. Y en mi caso se dio de una manera muy natural. Yo nunca me puse a reflexionar como tal. ¿Qué tiene que ver la literatura con la filosofía? No tanto, solo se dio. Ya posteriormente que me puse a pensarlo, digo, pues tiene que ver con la búsqueda de la verdad. En esencia lo que la filosofía busca por principio es la verdad. Y si no te alcanza para la verdad, una verdad inmediata. Algo que te ayude como un asidero para sostenerte en el mundo en el que vivimos, que es tan cambiante, tan acelerado, tan violento. Y creo que la literatura también busca la verdad, de algún modo. El hecho de intentar compartir una situación, una experiencia cotidiana, lo que los personajes hacen, aunque sean de ciencia ficción, se reduce a lo humano también. Sí. ¿No? Creo que esa búsqueda de la verdad los hermana, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de la literatura, o más de la literatura, una de las variantes de la lengua, a mí me interesa mucho la etimología, me fascinan las etimologías. Nunca nadie me lo dijo, solo un día descubrí que me encantaban las etimologías. Y digo, bueno, creo que tiene sentido. Yo estudié filosofía, la etimología intenta buscar el origen de una palabra, la verdad de una palabra. Sea esa la verdad o no, uno cree que esa es la verdad. Entonces creo que hay una actitud filosófica en esa búsqueda de los orígenes de un concepto, ¿no? Claro. Y en cuanto a tus investigaciones, trabajas sobre todo literatura negra y literatura de terror, que han sido dos grandes géneros que muchas veces han sido denostados por la propia crítica literaria, ¿no? ¿Qué encuentras tú en estos dos géneros que te atrajo para hacer investigaciones más amplias, reflexiones, etcétera? Es muy curioso porque, empezando por ejemplo por la literatura negra, llamada así, llego a ella hace unos pocos años. Yo había leído ya literatura de género negro, por decirlo así, pero no consciente de que estaba leyendo algo etiquetado. Leía en algún momento a Rubén Fonseca, leía a Leonardo Padura, los 3 cuentos clásicos de Edgar Allan Poe, ¿no?, que constituyen el inicio de la literatura policial. Pero yo leí porque a mí me dijeron en su momento que Edgar Allan Poe era alta literatura, que era un gran cuentista universal, y yo los leí así, buscando un entretenimiento, algo que me gustara. Entonces no era consciente de eso, ¿no? Incluso me han gustado mucho desde adolescente las películas policiales, los thrillers, pero no bajo la conciencia de que eran películas de género policíaco, no bajo la conciencia de que eran thrillers, no, solo me agradaba el enigma, el que hubiese por allí misterio, atmósferas obscuras. Eso me gustaba ver eso, pero de pronto no entiende, no te pones a analizar por qué te gustan o a qué género pertenecen. O sea, es un proceso también, en mi caso fue así, que se va gestando durante los años, y en algún momento dices, pues esto es la famosa literatura negra, ¿no? Esta es la famosa literatura policial. Y entonces empecé a leer un poco de literatura crítica a ese respecto, que por cierto hay poca en México en torno al género, precisamente porque ha sido denostado, y hay un montón de razones claras por el cual ha sido denostado. Pero creo que en este siglo la literatura negra ha tenido un resurgimiento. Creo que hay autores y autoras de muy buena envergadura que están haciendo historias literariamente muy valiosas. ¿Qué es lo que estudias específicamente en estos textos? A mí en particular la figura que me gusta, que me interesa y sobre la que he hecho algunos rastreos, tiene que ver con la figura del detective. O sea, del personaje que hace investigación. Puede ser un detective profesional, un aficionado, puede ser un asesino, pero que está investigando algo, a partir de lo cual se van a resolver los problemas y los enigmas que te tienen ahí atrapado como lector. Entonces, una vez más, es literatura
Pero ahí está, creo que mi vocación filosófica. O sea, ¿qué es lo que busca el detective? Busca la verdad. Para resolver un crimen, por ejemplo, en el sentido más básico. En su momento leí a Leonardo Padura, que es cubano, que tiene una saga de 9 entregas, si no me equivoco. Es un escritor magnífico, sí. Leonardo Padura. En su momento leí, por ejemplo, un par de novelas de él, con el detective Mario Conde como protagonista, pero no me interesaba Mario Conde como detective, solo era una buena novela, una novela más y ya. Entonces ahora, obviamente, pues me interesa mucho la saga de Mario Conde, pero ya por el detective. Y como es muy amplio este espectro, hay detectives en todo el mundo, en todos los continentes, entonces no los puedo conocer a todos. Los suecos son maestros en este sentido. Tenemos en Sudamérica, tenemos en Norteamérica, en Europa ni se diga, incluso en África tenemos en China, y entonces más bien eso me ayudó a entender que podía concentrarme en los detectives literarios mexicanos contemporáneos, donde a la cabeza pues sin duda está Elmer Mendoza, con Edgar el Zurdo Mendieta. Él tiene una saga de 6 entregas, está una trilogía creada por Hilario Peña con su detective Tomás Peralta. Tenemos a Jaime Muñoz Vargas en el norte, con su detective el teniente Morgan, que es ahí un judicial medio corrupto, ¿no? Bueno, bastante corrupto. Entonces eso me empieza a llamar la atención, cómo a través de la literatura se habla de la condición humana. Ahí está otra vez la filosofía. O sea, no son detectives superhéroes, son personajes bastante verosímiles, ¿no? Válgase la expresión, de carne y hueso, que se equivocan, que les falla la intuición, que a veces se llevan sus catorrazos, sus buenos catorrazos, pero a fin de cuentas pues hay un tipo de heroicidad en tanto que son los protagonistas y terminan resolviendo el enigma. Pero algo que me parece interesante, muy verosímil, muy comparable con la realidad cotidiana que vivimos, es que pueden resolver el enigma en ese pequeño universo en el que se mueven, pero eso no cambia la realidad en la que vives. Por eso me gusta esa literatura, ¿no? Basada mucho, válgase la expresión, en esta realidad inmediata. Entonces, otra vez está ahí presente la filosofía. Los temas reflexivos a los que se aluden son filosóficos. ¿Por qué? Porque una vez más está detrás de los personajes la condición humana. Y eso me llama mucho la atención. Además de que la literatura negra la veo como el punto de encuentro entre lo que es llamado comúnmente como literatura popular o cultura popular y lo que podría ser la alta cultura, ¿no? Que es una cuestión de apariencias, pero en el fondo los comportamientos son los mismos. Sí, claro. Esto vamos a ahondar un poquito más en ello, pero primero vamos a nuestro segundo rollito cultural y regresamos a La Palabra en la Niebla. No se vayan. Más allá de los grandes entes transnacionales que rigen la labor de edición de libros en la actualidad, podemos hallar muchas otras posibilidades de lectura sustentadas en un trabajo editorial riguroso y propositivo que da cabida a diversas escrituras, unas en tránsito, otras bien afianzadas. Me centraré en un par de editoriales independientes que han creado un atractivo universo de narrativas y materialidades que resisten valientemente los embates de los conglomerados. La jalisciense Paraíso Perdido se enfoca sobre todo en talentos incipientes de todo el territorio nacional. Destacable es el libro Nadie encontrará mis huesos, de Enrique Urbina, un sólido muestrario de cuentos que discurren en espacios macabros donde convergen el horror, las pesadillas y la ciencia ficción en dosis breves pero poderosas. Similar en tono resulta Cuando las luces aparezcan, de Roberto Abad, una encomiable reelaboración de aquellas historias insólitas del tipo X-Files y Twilight Zone, donde la alucinación se funde con la indescriptible realidad. En otro extremo se halla Restauración, de Ave Barrera,
una intrincada historia sobre violencia sexual y horror corporal que juguetea con lo metaliterario y el thriller psicológico, aprovechándose del tópico de la casa maldita para reflejar así el colapso mental de su personaje. Olivia Terova reúne en Respirar bajo el agua estupendos cuentos sobre el desamor, el crecimiento femenino, las frustraciones y la experiencia corporal. Perla Ediciones, por otro lado, ha sido un verdadero oasis para el quehacer editorial en nuestro país en años recientes. El cuidado detrás de sus publicaciones resalta a simple vista y su catálogo, pequeño pero sustancial, reúne y rescata autores señeros de la narrativa de terror, lo fantástico, el policíaco y la novela gótica, que no deberían pasar desapercibidos en pleno siglo XXI. No publica autores hispanohablantes, pero sí apuesta por recuperar voces mayormente franco y anglófonas, cuyo alcance en este lado del mundo ha sido por lo menos discreto. Las antologías La Casa de las Almas, de Arthur Machen, El Valle Perdido y otros relatos alucinantes de Algernon Blackwood, y de la revista Alfred Hitchcock Presenta son particularmente atractivas tanto por el cuidadoso trabajo de traducción como por su pertinencia dentro del horizonte de lectura mexicano. Mención aparte para la recuperación de autores como John Collier, Valentine Penrose, Robert Aickman y Lord Dunsany, nombres inmortales de la literatura universal cuya nueva circulación resulta encomiable. Baste esta cápsula para recomendar el catálogo de ambos sellos, pero sobre todo para reconocer la importante labor dentro de todas las editoriales independientes del panorama editorial mexicano y el camino que han construido para voces interesantes dentro de la literatura. Regresamos a La Palabra en la Niebla. Estamos hablando con Juan Pablo Rojas Texon. Ahorita que estábamos hablando, más bien que estabas explicándonos la búsqueda de la verdad del detective, me quedé pensando en que, por ejemplo, en estos personajes que mencionas, sus personalidades suelen ser ambiguas, ¿no? Que decías, ¿no? Busca la verdad, pero también puede ser corrupto. Trabaja en función del bien social, pero también puede afectar a la sociedad, ¿no? Etcétera. Entonces me quedé pensando en si solamente es un espectro del detective mexicano, por decirlo así, o el detective hispanoamericano, esta verdad ambigua o la ambigüedad de la verdad, o funciona para todas las sagas o los textos referentes a detectives. Es muy característico del detective mexicano, lo vamos a encontrar en los distintos personajes creados por distintos autores, pero también es producto de una tradición. Podríamos situar su inicio en los años 20 del siglo pasado, justo en la tradición del hard-boiled norteamericano, que el hard-boiled se considera una suerte de ruptura con el policial clásico. Es decir, el policial clásico representado por Auguste Dupin de Poe, con Hercule Poirot de Agatha Christie, porque ellos son los famosos detectives, y muchos otros de la época son los famosos detectives de escritorio, ¿no? Sherlock Holmes todavía, que él es un poquito más oscuro ese personaje, le gusta boxear, le gusta meterse ahí un poquito de opio, ¿no? Entonces ya él ya está rompiendo un poco el modelo, pero todavía entran, pero lo maquilla de tal modo Arthur Conan Doyle que pasa por un personaje familiar, si lo podemos decir así. Entonces ellos son personajes, son detectives de escritorio, porque todo lo resuelven acá. O sea, pueden salir a caminar, pero realmente su máquina de trabajo está acá, en la mente. Entonces ellos todo lo reflexionan, y ya una vez que lo reflexionaron e hicieron 1000 jugadas de ajedrez en su cabeza, dicen, ya sé dónde está la respuesta. Van al lugar y te dicen, mira, aquí está la solución. Eso se llama policial blanco. No hay sangre, no se cuida mucho esa parte, ¿no? Esto sucede en pueblitos, ¿no?
¿no? En condados. Y cuando el detective resuelve el enigma, se restablece el orden social, como suele pasar en las comunidades, ¿no? Comunidades que son tranquilas, hay un crimen, cunde el pánico en toda la comunidad, pero cuando se resuelve el asunto, todo vuelve a la normalidad. En el hard boil, no, todo es diferente. ¿Por qué? Porque el hard boil, que significa algo así como hervido duro, y yo lo entiendo aplicado al detective como el personaje que se endurece a base de la máquina de vapor que es la sociedad. Entonces, el hard boil, los personajes del hard boil están centrados en Norteamérica, ¿no? En la crisis del 29, sí. en el surgimiento de movimientos sociales, en el surgimiento de la mafia también, ¿no? Entonces, ese tipo de sociedad no puedes restablecer el orden. O sea, en una sociedad de ese tipo, tú no puedes querer resolverlo todo con la mente, sin ensuciarte las manos. Claro. Entonces surgen personajes relacionados con esa realidad. Por ejemplo, hoy en día, para resolver un problema en Tepito, pues creo que no nos sirve el Hercule Poirot. No, pues no se lo comen ahí No, en Tepito. no, o sea, es muy elegante, es muy chistoso, tiene un modo de hablar muy raro. Sí. No, o sea, no es para Tepito. Entonces, si queremos una literatura picosa, que sea verosímil, necesitamos un personaje que pueda lidiar con la raza, con el barrio bravo de Tepito, ¿no? Entonces es lo que pasa en el hard boil. Empiezan a surgir detectives con características que requiere la sociedad de su tiempo. Claro. Es decir, ya no, porque los detectives del policial blanco son morales. Es gente moral, o sea, es gente que no puede romper los límites, porque eso los mancha como personajes. Los personajes del hard boil, ¿sí?, saben que si no rompen las reglas, no pueden ir más allá. Entonces, dos autores fundamentales del hard boil son Dashiell Hammett y Raymond Chandler. Dashiell Hammett crea a dos detectives. Uno de ellos es el agente de la Continental. ¿Por qué? Porque Dashiell Hammett fue detective en la vida real. Entonces él tenía información de primera mano. Entonces él es un detective muy, muy importante, ¿no? Entonces, y está también el detective de Raymond Chandler, que es protagonista de 9 entregas. Él crea una saga con 9 entregas. Entonces estos detectives son muy, muy importantes. Entonces creo que a partir de ellos se genera un modelo de detective que va siendo adecuado por cada cultura, por cada país. Entonces, en Latinoamérica, pues adaptamos a los detectives con base en nuestras necesidades. Primero, tal vez pensando en Ciudad de México o en el antiguo DF. Pero ahora resulta que si tú eres de Tijuana, no vas a crear un detective pensando en el Palacio de Bellas Artes. Claro. No, creas un detective pensando en Tijuana, en el centro de Tijuana, en los barrios de Tijuana, en Veracruz, en Durango, en Mérida. Entonces, por eso estos detectives tienen estas características. Sí, son de pensamiento de pronto oscuro, porque, como decía Dante, ¿no?, a mitad del camino de la vida, sí, claro, uno de pronto, creo que sí se detiene. La vida lo obliga a uno a detenerse para hacer un balance de lo que has hecho, de lo que no has hecho, de lo que has dejado de hacer, y se genera una crisis existencial. Dicen por ahí que la crisis de los 40, ¿no? Y creo que los detectives literarios reflejan esto, ¿no?, que es propio de la condición humana. De hecho, yo descubrí que me fascinaba esta figura porque leí un par de textos atravesando por una crisis personal, existencial. Una crisis existencial. Entonces yo empiezo a leer a estos personajes. El primero que leí, no recuerdo si fue a Padura o a Elmer Mendoza,
En este momento recuerdo más al zurdo Mendieta y digo, yo me siento como este tipo. Pero entonces empiezas en la vida diaria como a ficcionalizar tu propia cotidianidad, o al menos yo lo hice, hasta que de pronto mi crisis fue pasando, pero mi gusto por estos personajes se quedó. Uh-huh. Entonces ahí está una vez más esta relación, y esta idea de que uno termina leyendo, consciente o inconscientemente, aquello con lo que te identificas, con lo que más o menos eres, o con lo que te hubiera gustado ser, ¿no? Claro. Ahorita estás fungiendo como director de la Facultad de Letras Españolas de la Universidad Veracruzana. ¿Qué hace que esta facultad siga tan viva? Hay muchos factores. Algunos de estos factores yo diría que son sus profesores y sus profesoras. Lo que yo percibo es que son profesores con mucha vocación. Les gusta mucho impartir la cátedra relacionada con su especialidad. Son personas comprometidas, pero también creo que llega a haber una buena conexión en general con los estudiantes. Uh-huh. Nos llegan estudiantes, hay de todo, ¿no? De pronto estudiantes que se acercan y dicen, no, esto no es lo mío, y migran, pero es un mínimo. En general creo que llegan estudiantes, sobre todo queriendo ser escritores. Uh-huh. Y si bien la facultad no tiene como objetivo formar escritores, para eso tenemos ahora una primera generación del diplomado en escritura creativa, sí. Para aquellas personas que deseen desarrollar habilidades o trabajar algún proyecto. Si bien la facultad no forma directamente escritores, creo que sí brinda las herramientas, brinda lecturas, brinda técnicas, brinda actividades extracurriculares que les pueden servir a todas aquellas personas interesadas en la creación literaria. También creo que es una facultad que ofrece herramientas para el ámbito laboral. Uh-huh. Por ejemplo, técnicas de corrección de estilo y ahora técnicas en diseño editorial. Uh-huh. El mundo editorial a nivel mundial, pero quiero centrarme aquí a nivel nacional, ha crecido muchísimo. Y si bien ha sido un campo muy socorrido, creo que ahora con las nuevas tecnologías, los nuevos programas, es mucho más fácil. No significa que sea regalado para todos, pero creo que sí es mucho más fácil acceder a este tipo de emprendimientos. Entonces la facultad busca eso. Yo me doy cuenta también que hay un muy buen ambiente de trabajo. Uh-huh. Entre profesores, entre estudiantes. Creo que es uno de los sellos característicos de la Facultad de Letras Españolas de la Universidad Veracruzana. Hay muchas propuestas culturales y creo que es lo que una facultad debe hacer, sobre todo de humanidades. Presentarle al estudiante un abanico de eventos con base en distintas necesidades. Entonces creo que esos son algunos de las características de la facultad y por las cuales la Facultad de Letras Españolas tiene un reconocimiento nacional e internacional. Hay profesores y profesoras que son reconocidos y reconocidas a nivel internacional y tenemos profesores del instituto, para no ir más lejos, ¿no? Que son reconocidos y que nos apoyan. Entonces yo me siento muy cómodo trabajando en esta facultad. Por supuesto que tengo un amor muy grande por mi facultad matriz, que es la Facultad de Filosofía. Realmente creo que mi concepción del mundo, si bien en este momento estoy trabajando más literatura que filosofía, pero creo que mi concepción del mundo viene de filosofía. Pese a ello me siento muy a gusto trabajando en la Facultad de Letras. Me siento muy agradecido también por esta oportunidad que me han brindado, por la confianza que han depositado en mi persona y por supuesto que tomando en cuenta las dos líneas de trabajo que mencionaste, y pues ya no pudimos hablar tanto de literatura de terror, creo que me extendí en literatura negra, pero parte de ese gusto que yo tengo por la literatura de terror se ve reflejado en los 2 encuentros de literatura de terror que ya hemos promovido en los 2 años anteriores, que corresponden a mi gestión,
Y este año, en octubre, pues hay que prepararse para la tercera emisión del encuentro de literatura de terror, donde pues vamos a seguir tocando temas muy muy interesantes y pues hay que estar pendientes de la convocatoria. Claro que sí, ahí andaremos. Yo tuve la oportunidad de participar en el primero, me parece. Así es. Con una ponencia sobre lucha libre y monstruos. Muy interesante, por cierto, la recuerdo. Sí, ahí andábamos haciendo feo. No sé, ¿algo más que quieras agregar? ¿Alguna invitación? ¿Algún saludo? ¿Algo que quieras agregar? Pues antes que nada, agradecerte a ti, Alejandro. Muchas gracias. Por la invitación a este programa, La Palabra en la Niebla. Me sentí muy a gusto platicando sobre estos temas. Espero que haya un segundo momento en otra temporada para poder continuar platicando, por ejemplo, de literatura de terror. Sí, sí, sí. Y un saludo para los profesores, para los estudiantes de la Facultad de Letras Españolas. Pues ahí está el saludo, al contrario, te agradecemos mucho que hayas venido, que te hayas tomado el tiempo. Sabemos que con la investigación, las clases y la parte burocrática es difícil hacerse el tiempo, pero lo agradecemos de verdad, de verdad. Pues por nuestra parte no nos queda más que despedirnos. Yo soy su amigo Alejandro Solano. Nos vemos próximamente. Hasta luego. Hasta luego. La Palabra en la Niebla. Conversaciones sobre cultura literaria es una producción del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana. Dirección y locución, Alejandro Solano. Controles y apoyo técnico, Manuel Escobar. Edición, Naomi Tanamachi. Enlace y divulgación, Soledad Colorado. Cortinilla de entrada, Alejandro García. Rollitos culturales, Edgar Rodríguez, Roberto Meyer, Rodrigo Rosas, Fabiola Gutiérrez, Jackie Fitz, Sergio Cura y Héctor Justino Hernández.